que yo no trabajo con toda la población y solo con una muestra, el error puede ser considerable, puede ser mayor y naturalmente esa muestra siempre tendrá una menor representatividad. La única muestra que nosotros conocemos que puede ser perfectamente homogénea es la de la sangre, ¿no? Pero los grupos sociales, las personas no sentimos ni pensamos lo mismo respecto a diferentes aspectos de un fenómeno. Ahora, dentro de digamos, del proceso de investigación, en el enfoque cuantitativo, nosotros vemos esta parte precisamente del muestreo aquí en el diseño metodológico. La próxima clase vamos a explicar. En cambio, en el enfoque cualitativo lo vemos como una fase concreta, ¿no? Es la definición de la muestra en la investigación cualitativa. Hoy vamos a ver ambos casos, pero nos vamos a referir inicialmente al enfoque cuantitativo y luego al enfoque cualitativo. Un aspecto que es importante considerar es que existen también la posibilidad de trabajar con muestras no aleatorias, aunque hay que tomar en cuenta de que estas muestras no aleatorias pues no pueden servirnos para hacer estudios científicos. Sin embargo, este tipo de muestras nos dan ciertas pautas que nos pueden ayudar en un determinado momento, por ejemplo, a establecer ciertas hipótesis de trabajo que nos pueden dar, digamos, alguna orientación acerca de cómo va el fenómeno que queremos investigar. Las muestras no aleatorias siguen el criterio del investigador, no son muestras aleatorias, ya veremos esa diferencia, ¿no? Sin embargo, por supuesto, el investigador trata en lo posible de que esas pautas tengan algún tipo, digamos, de representatividad. Aunque vuelvo a repetir, no sirven como base para investigaciones científicas, excepto por el muestreo intencional que veremos enseguida. El muestreo accidental es un muestreo que tiene muy poca representatividad. El muestreo accidental significa de que vamos a suponer, vamos a dar un ejemplo para que podamos entender mejor. Vamos a suponer de que yo quiero saber qué opinan las personas en Santa Cruz, capital, vamos a decir, qué opinan sobre la infidelidad. Yo estoy haciendo un trabajo en sociología y quiero saber acerca de la infidelidad. Bueno, el tema de la infidelidad hay que considerar naturalmente de que en una sociedad machista como la nuestra, por ejemplo, patriarcal, pues no piensan lo mismo los hombres que lo que piensan las mujeres, ¿verdad? Aunque haya evolucionado mucho tal vez la igualdad o la equidad entre los ambos sexos, sigue siendo, digamos, una sociedad todavía machista. No podemos considerar que se hayan superado todas esas trabas. En fin. ¿Cómo sería un muestreo accidental? Vamos a suponer entonces un muestreo accidental significaría que yo me detengo en el centro de la ciudad, en cualquiera de las calles y espero, digamos, que pasen 60 personas. Y a las 60 personas le pregunto aspectos relacionados con este tema, con este fenómeno de la infidelidad. Independientemente de si son más hombres o más mujeres, independientemente de la edad. Cuando yo obtenga toda esa información, obviamente, ¿no? Estoy seguro de que todos consideramos de que esa muestra, ¿será que esa muestra representa lo que piensa, digamos, la gente en Santa Cruz sobre la infidelidad? Les pregunto. Parece que no se entendió la pregunta. ¿Me están siguiendo? Hola jóvenes, ¿están ahí o estoy hablando solo? Disculpa, licenciado, acabo de ingresar, no es que el internet está muy mal aquí y recién me volví a conectar, no supe de la pregunta que dijo. A ver, ¿alguna otra persona? ¿Se entendió la pregunta, jóvenes? Sí, Lisa. A ver, cuénteme, Daniela, ¿qué opina usted? Tendríamos que hacer una encuesta general para saber que la infidelidad eh, si es mayor o menor, digamos. Claro, independientemente de que si nosotros queremos, digamos, de los resultados mayor o menor, lo cierto es que si yo me detengo en un lugar en la ciudad y agarro y le pregunto a las primeras 60 personas que pasan,
por eso se llama accidental, es decir, accidentalmente estaban pasando por ahí. Esos resultados en realidad no representan lo que piensa la sociedad de ninguna manera, aunque me pueden dar alguna pauta, vamos a decir, acerca de qué opina más o menos la gente. Puede, digamos, orientarme en algún sentido, pero de ninguna manera puede ser representativo. Esto es lo que hacen también a veces los canales de televisión. No sé si ustedes han visto estos programas. Por ejemplo, el programa No Mentirás, me parece, no sé si aún lo sigue haciendo, pero presenta, ¿no es cierto?, la posibilidad de que la gente opine y muestran, ¿verdad? Lamentablemente con muchísimos errores ortográficos la gente escribe, ¿no? Escribe y se ve ahí la opinión respecto a un tema, digamos, ¿no? Ahora lo que ha pasado con los ítems fantasmas, por ejemplo, sobre ese fenómeno u otro fenómeno, por ejemplo, qué sé yo, pues algunos otros problemas que aquejan a la mayoría de la sociedad y donde la gente tiene opinión. Entonces, cuando la conductora del programa dice, vamos a ver qué dice el soberano, eso es mentira, pues, ¿no? En realidad vamos a ver qué opinan algunas personas, sería lo correcto, porque lo que dicen esas personas no representa al pueblo, ¿no? La conductora lo hace parecer como si ese fuera el pueblo. Por supuesto, yo a veces me pongo a mirar ese programa y me doy cuenta de que no estoy en absoluto de acuerdo con lo que están opinando estas personas, o sea, no me representan. Entonces, el muestreo accidental, sin embargo, se utiliza, ¿no? Lo utilizan los canales de televisión, a veces también tenemos, nos llegan algunas encuestas al WhatsApp y nos dicen que las contestemos, en fin, se llama muestreo accidental. Este tipo de resultados no sirve o no representa a la sociedad, no sirve como base para una investigación científica. Sin embargo, se utiliza para obtener, como decía yo, alguna idea, algunas pautas de cómo va ese fenómeno que nos interesa estudiar. El otro muestreo no aleatorio es el muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas significa de que en realidad yo incorporo ciertos mecanismos que me permiten una mayor representatividad. Vamos a suponer el mismo ejemplo, ¿no? Quiero yo saber qué opina la gente en la ciudad acerca de la infidelidad. En este caso, por ejemplo, yo puedo dividir, ¿no? Que 30 de los que voy a encuestar o entrevistar sean hombres y 30 son mujeres. Incluir este aspecto, esta diferenciación, de hecho ya me da mayor representatividad, porque obviamente sabemos que los hombres y las mujeres pensamos probablemente diferentes respecto a algunos aspectos de ese fenómeno que es de la infidelidad. Pero además de eso, podría yo también incluir algunos otros aspectos. Vamos a suponer, fíjense ustedes, ¿no? Uno de ellos podría ser de que si son 30 mujeres, voy a encuestar a 10 que tengan entre 15 y 30 años, vamos a suponer. 10 que tengan entre 31 y 50 años y 10 que tengan, por ejemplo, de 51 hacia adelante. Haré lo mismo con los hombres, 10 que tengan entre 15 y 30 años, 10 que tengan entre 31 y 50 años y 10 que tengan más de 50 años. El haber incluido estos aspectos dentro de la muestra, naturalmente me asegura mayor representatividad, ¿no? Es decir, que esos resultados serán un poco más precisos, pero con todo, yo no puedo fiarme de que fuera esa muestra representativa. Entonces, este tipo de muestras no sirven sino solamente para orientar, para dar pautas acerca del fenómeno. Luego tenemos el muestreo intencional. En este caso, en excepciones, se puede utilizar, vamos a decir, este muestreo para realizar una investigación científica. Este muestreo se basa en la experiencia del investigador. Si hay un investigador que es especialista en cierto tipo de áreas, a partir de su experiencia, puede justificar por qué toma en cuenta una determinada muestra. Les voy a poner un ejemplo. Alcides Parejas es un investigador, es un historiador, en realidad, uno de los más importantes que tenemos en Santa Cruz. Él hizo su tesis de doctorado en la Universidad de Salamanca, si no me equivoco. Trabajó sobre las misiones jesuíticas en Santa Cruz, la influencia de las misiones jesuíticas, bueno, después de la llegada de los españoles. Trabajo realmente muy, muy importante. Este señor es un experto en todo lo que sea, digamos, en todo lo que son las tradiciones, costumbres, cómo se permeó, vamos a decir,
la enseñanza de los jesuitas y cómo hoy sigue representando, vamos a decir, la cultura de estos lugares en la Chiquitanía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera realizar una investigación acerca, vamos a suponer, de las costumbres, las tradiciones, digamos, de los jesuitas en estos pueblos, pues si yo quisiera hacer, digamos, en todos los pueblos, sería, naturalmente esto se llama un censo, ¿no? Haría en todos los pueblos, pero podría yo obtener una muestra. ¿Cuál de los pueblos estos es el más representativo de la cultura, de las tradiciones, ¿no? Entre ellos. Entonces, probablemente este señor que tiene mucha experiencia diría, bueno, ustedes deben trabajar en San Rafael. San Rafael es el que recoge de mejor manera, digamos, de entre todos los pueblos chiquitanos, esas misiones jesuíticas. Entonces, el muestreo intencional sí puede ser utilizado en algunos casos excepcionales con base en la experiencia del investigador. Pero en realidad, lo que sí nos interesa a nosotros es ver las muestras aleatorias, porque las muestras aleatorias sirven para trabajar con poblaciones muy grandes, ¿no? Y esta muestra, no, gracias a la ley de las probabilidades, ¿no? Y se cumple con los requisitos de X probabilidad, quiero decir, esto quiere decir la ley de las probabilidades, me garantiza que la muestra que yo saque naturalmente sea representativa de la población, ¿no? Entonces, las muestras aleatorias son las que nosotros deberíamos utilizar en una investigación. Ya hemos visto que las muestras naturalmente es una fracción de esa población. Cuando yo trabajo con toda la población, a eso se le llama censo, es decir, trabajar con toda la población. Pero fíjense ustedes, si yo tuviera que hacer una investigación en Santa Cruz de la Sierra, departamento, o en Santa Cruz más bien departamento, fíjense ustedes, ¿no? Somos 3 millones de personas. ¿Será que puedo yo llegar a 3 millones de personas a preguntarle algo? Demasiado costoso, prácticamente imposible para una sola persona. Eso no significa que yo no pueda hacer una investigación, digamos, considerando a toda la población. Para eso elijo yo una muestra, ¿verdad? Por eso el censo, fíjense ustedes que el próximo año ojalá ya se lo pueda realizar. El censo los países lo realizan cada 10 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque es demasiado costoso. Es decir, el Estado tiene que movilizar a todo un ejército porque hay que encuestar hasta el último de los ciudadanos del país para hacer un censo. Entonces, las muestras es un mecanismo o es una técnica que nos facilita trabajar con poblaciones grandes, ¿no? Ya decía yo, si quisiéramos saber algo de todos los estudiantes de la Universidad René Moreno, imagínense ustedes en hacerle una encuesta a 100,000. Sin embargo, yo le puedo hacer una encuesta a 2,000 o a 1,000 personas, por ejemplo, naturalmente siguiendo los requisitos, vamos a decir, de las muestras aleatorias. Veamos aquí los diferentes, naturalmente que yo tengo que, para sacar esa muestra, yo tengo que buscar mecanismos que me permitan que esa muestra sea representativa de toda la población. Entonces, naturalmente, si yo quiero utilizar esta técnica, tengo que buscar esos mecanismos. En primer lugar, aquí tenemos el muestreo aleatorio simple. Este tipo de muestreo se hace cuando las poblaciones no son muy grandes y son manejables y sobre todo cuando son relativamente homogéneas. Vamos a suponer, digamos, ¿no? que queremos hacer una investigación en la carrera de Ciencias de la Educación. Vamos a decir, uno de ustedes quiere hacer una investigación, pero naturalmente encuestar, vamos a suponer, a 1,000 estudiantes, que es más o menos lo que tiene la carrera de educación, podría resultar muy costoso, nos le podría llevar mucho tiempo y se me dificultaría, digamos, acceder a todos los estudiantes. Entonces yo puedo recurrir a una muestra aleatoria simple. Perdón, un segundito, por favor. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, la muestra, en este caso, como los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación tienen aproximadamente o son más o menos homogéneos en el sentido de que todos están estudiando la misma carrera, todos se entiende más o menos la misma vocación, les gusta pues el área, etcétera. Así que yo puedo obtener una muestra aleatoria simple, dependiendo del aspecto que yo quiero estudiar. Un muestreo aleatorio simple también es cuando nosotros conformamos los grupos, por ejemplo,
cuando vamos a hacer un experimento. Recuerden, ¿no?, de que conformamos los grupos de manera aleatoria, decimos, ¿no? Ese es muestreo aleatorio simple, pues los separo sencillamente al azar y con eso conformo los grupos. Entonces, el muestreo aleatorio simple se utiliza fundamentalmente cuando la muestra, o perdón, la población es relativamente homogénea. Ahora, cuando la población, digamos, el fenómeno que quiero estudiar en esa población puede diferir al interior, vamos a decir, en la carrera de ciencias de la educación, puede diferir, entonces yo necesitaré realizar además un muestreo estratificado. ¿Qué quiere decir? Que debo dividir, digamos, a la población, en este caso de la carrera de ciencias de la educación, en diferentes estratos. Por ejemplo, el estrato 1 lo puedo conformar por los estudiantes del primero al tercer semestre, ¿no? Se entiende que del primero al tercer semestre los estudiantes piensan de manera más o menos similar, al final y al cabo no han avanzado mucho en la carrera. Otro estrato podría ser los estudiantes que están entre el cuarto y sexto semestre, por ejemplo, ¿no? Cuarto, quinto y sexto. Y otro estrato podría ser aquellos estudiantes que están en el séptimo, octavo y noveno. Entonces, de esa manera, si yo obtengo una muestra, aquí como lo pueden apreciar, esa muestra tiene que ser proporcional, es decir, en el estrato 1 deben estar representados los estudiantes del primero al tercer semestre, en el estrato 2 tienen que estar representados todos los estudiantes de ese estrato y así sucesivamente. Entonces, voy a tener una muestra representativa. Y finalmente, también se puede hacer cuando la población es demasiado grande, utilizar el muestreo por conglomerado. Dependiendo del fenómeno, se pueden utilizar indistintamente el muestreo estratificado o el muestreo por conglomerados, ¿verdad? Fíjense ustedes cómo es el muestreo por conglomerado, también se llama por racimo. Vamos a suponer, por ejemplo, en la universidad existen, si no me equivoco hasta el momento, creo que son 9 o 10 facultades, pero las facultades están divididas en carreras, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es, digamos, meter, vamos a decir, a un sorteo al azar todas las carreras y de ahí elijo una determinada cantidad de carreras. Luego puedo incluso ir, digamos, eligiendo, vamos a decir, por semestre, ¿no? Como hay tantos semestres, entonces también después sigo al azar eligiendo los semestres, así hasta que llego, digamos, a la cantidad de personas que quiero encuestar. De cualquier manera, fíjense ustedes, estas muestras o este tipo de muestreo que nosotros realizamos siempre requerirán de la conducción de un especialista en estadística, ¿no? Pero sin embargo, nosotros como investigadores, como licenciados, como profesionales del área social, necesitamos saber mínimamente algunos aspectos de cómo se obtienen las muestras. Esto en realidad es parte de la cultura que nosotros como profesionales debemos tener, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Es decir, por ejemplo, si los universitarios o la población estudiantil de la René Moreno es de 100.000 estudiantes, ¿cuál debería ser el tamaño de la muestra? ¿1.000, 2.000, 5.000, 10.000? ¿Cuánto debería ser? Bueno, en realidad el tamaño de la muestra dice, ¿no? Debe haber la cantidad suficiente de elementos, en este caso pueden ser las personas o pueden ser las empresas, lo que fuera, ¿no? Que proporcione seguridad estadística, ¿no? Y lo que más se exige naturalmente es que ese tamaño de la muestra me garantice cierta representatividad, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Claro, la representatividad es algo difícil de alcanzar porque los grupos son bastante heterogéneos. Imagínense ustedes, si vamos a suponer, esto no sucederá nunca, pero vamos a suponer que todos en la Universidad René Moreno, todos pensamos exactamente igual. Si así fuera, bastaría con que yo obtenga datos de un solo estudiante, de uno solo, porque todo lo que me diga él será lo que dice el resto de los estudiantes. Pero eso no es así, ya lo sabemos perfectamente. Entonces, bueno, yo tengo que tomar una cantidad, vamos a decir en este caso de población, de estudiantes que van a conformar la muestra, que me garanticen esa representatividad, ¿no? En toda muestra existe lo que se llama el error muestral, ¿no? Ya que ninguna muestra nos da, digamos, garantía de que sea réplica exacta del universo, ¿no? O la población que representa. Eso solamente sucede con la sangre. Con la sangre basta que me saquen 5 ml y no habrá absolutamente ningún error. Toda mi sangre es exactamente igual a esos 5 ml. En las poblaciones esto no resulta así.
Recientemente, ¿no es cierto que hemos pasado por dos elecciones, una a nivel nacional y otra subnacional? Ahí hemos visto, por ejemplo, que las empresas estas, Ipsos y otras más, que se dedican precisamente a este tipo de actividades, nos mostraban las tendencias de voto, recordarán ustedes, ¿no? Y decían que el partido tal está llevando la delantera, el otro partido tal y así, más allá. Bueno, ustedes, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cada vez que iban a presentar los resultados, presentaban en la ficha técnica y ahí decían, por ejemplo, ¿no? Esta muestra se le preguntó a 2.000 personas en el eje troncal del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Se encuestó a 2.000 personas y el error muestral es más o menos 2,5%. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a la técnica del muestreo, dependiendo de ese tamaño de la muestra y el procedimiento que se hubiese utilizado, la ley de las probabilidades me garantiza de que los resultados que yo tenga van a tener una certeza, pero va a haber una variación hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Es decir, si yo le digo, por ejemplo, que tal candidato ha obtenido obtiene 30% de tendencia de voto, por ejemplo, y el error muestral es más o menos 2,5%, es posible que esa cantidad, ese porcentaje que saca la muestra, sea en vez de 30, 32,5 o que sea 27,5, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, el tamaño de la muestra se acrecienta en la medida que naturalmente nuestra muestra es mayor. Ojalá pudiéramos trabajar con toda la población cuando queremos hacer investigaciones en poblaciones grandes, pero lo cierto es que en la medida que la población sea más reducida, el tamaño de la muestra más reducido, más bien, va a haber un mayor error, ¿no? Entonces el tamaño de la muestra también está sujeta a varios factores, ¿no? Más que todo humanos y económicos, quiere decir, es decir, pues si yo quisiera hacer, digamos, encuesta a 5.000 personas, no es lo mismo que hacer a 1.000, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos para identificar el número de la muestra? Como hace un rato lo acabo de decir, en este caso nos tienen que asesorar los expertos en estadística. De todas maneras, se estila, dependiendo de la población, elegir un 12%, 10%, un 5%, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, si yo quisiera hacer una investigación con una muestra de toda la población de la carrera de Ciencias de la Educación y son 1.000 aproximadamente, entonces yo podría tomar, vamos a suponer, el 10%, sería trabajar con 1.000 estudiantes, o perdón, con 100 estudiantes, algo totalmente manejable. Ahora, naturalmente, mediante tablas de estadísticas y todo eso, tablas que están disponibles en los manuales de estadística, yo sabré cuál será el nivel de confianza y el error que puede tener esa muestra. También se utilizan programas computacionales. Pueden ustedes meter esto a internet y van a encontrar, digamos, mecanismos para definir la muestra. Vuelvo a repetir algo que me parece muy importante, ¿no? Cuando nosotros vamos a realizar una investigación, siempre tenemos que hacernos asesorar con un experto en estadística. Esta parte no la profundizamos porque se entiende de que ustedes el próximo semestre en estadística avancen toda esta parte desde el punto de vista técnico. En este momento lo que nos interesa es saber de que cuando yo quiero trabajar con poblaciones grandes, yo puedo recurrir a la técnica del muestreo para no tener, por ejemplo, que encuestar a 100.000 estudiantes, ¿no? En vez de encuestar a 100.000 estudiantes, yo puedo encuestar a 1.000, digamos, ¿no? O si tengo una población de 1.000, como es el caso de Ciencias de la Educación, pues no tendré que gastar tanto ni dedicar tanto tiempo, sino que puedo hacer una muestra de solamente 100 estudiantes. Claro, al azar. Será al azar, ¿no? ¿Verdad? Me tocará tantos estudiantes del primer semestre, tantos del segundo. Yo tengo que ubicar uno a uno con el nombre exactamente, porque eso me dice la técnica del muestreo. Bien, jóvenes, no sé si hay alguna duda hasta acá sobre esto que es la técnica del muestreo en el enfoque cuantitativo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o hay alguna pregunta, por favor. Bien, entonces vamos a pasar ahora a las muestras en el enfoque cualitativo. Claro, en el enfoque cualitativo recordarán ustedes de que la investigación no busca la generalización de los resultados. De hecho, en el enfoque cualitativo se trabaja con grupos particulares. Se parte del principio de que los grupos
pues son irrepetibles entre sí, ¿verdad? Desde esta perspectiva, pues hay que elegir igualmente una muestra, es decir, con qué o a qué elemento le vamos a preguntar. ¿Qué es lo que es cómo, de quiénes obtenemos los datos? En este caso se trata de definir las muestras en el enfoque cualitativo. No sé si ustedes recuerdan, espérenme un segundito, por favor, un segundito nada más. Los elementos que interesan estudiar, ¿no? Entonces, la selección de la muestra está estrechamente asociada, naturalmente, al cumplimiento de los objetivos de la investigación. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la definición del número de casos a estudiar? Por ejemplo, posibilidades reales del investigador para recolectar y analizar los casos. Yo les comenté de la investigación que hice en la Escuela Superior Normal Enrique Finot, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo quería observar por lo menos a 20 profesores. Esa era mi idea. A unos 20 profesores quería yo observar. Y sin embargo, no pude hacerlo. Y al final me di cuenta que con los que observé fue suficiente. Observé de un grupo que estaba terminando un sistema, observé a 5 profesores y en el otro sistema observé a otros 5 profesores. Entonces, ¿de qué dependió el número de casos que yo quería estudiar? En este caso, a los maestros, de las posibilidades reales que tenía yo para poder, digamos, observarlo, ¿no? Luego, también otro factor que interviene es la comprensión del fenómeno. Si es que los casos nos permiten alcanzar los objetivos, se llama saturación, entonces ya no es necesario pues seguir, digamos, entrevistando o seguir obteniendo información de los casos. Fíjense ustedes lo que les comentaba en la tesis de esta señorita. Al principio ella pensó que podría entrevistar a 80, después bajó a 50 y finalmente se dio cuenta de que con más de 30 que había entrevistado era suficiente, ¿no? Y obviamente también otro factor que interviene es las características del fenómeno en estudio, ¿no? Accesibilidad y frecuencia de los casos, tiempo de recolección de la información. Entonces vamos a ver algunos tipos de muestras en estos estudios cualitativos, aunque en algunos casos pueden también ser utilizadas en estudios cuantitativos. Por ejemplo, muestras de participantes voluntarios. Vamos a suponer, por ejemplo, yo quiero hacer una investigación cualitativa sobre las personas que tienen SIDA, ¿no? Cómo ha cambiado sus relaciones con la familia, con sus parejas, con los amigos, vamos a suponer. Pero es obvio que las personas que tienen el VIH, bueno, que no es lo mismo que el SIDA, que vamos a decir el VIH, las personas que tienen el VIH, pues no todos tienen la voluntad pues de presentarse a dar información, pero hay algunos que sí. Entonces la muestra, digamos, se la obtiene de esas personas, los voluntarios, los que quieren contar sus propias historias, ¿no? La muestra de expertos, ¿no? Se refiere justamente en este sentido a entrevistar o obtener, digamos, casos de expertos sobre un determinado tema, ¿no? Muestra de casos tipo, por ejemplo, ¿no? Muestras por cuotas, como hablábamos también anteriormente, tanto mujeres, tanto hombres, digamos, ¿no? Si yo quiero analizar un determinado fenómeno, vamos a suponer, entonces agarro tantos mujeres y tantos hombres, vamos a decir, para que tener las dos visiones desde, digamos, la perspectiva del género, ¿verdad? Y estas otras muestras también están disponibles o nosotros las podemos utilizar. Por ejemplo, muestras diversas o de máxima variación. Por dar un ejemplo, un psicólogo que puede investigar, por ejemplo, la depresión, lo puede hacer, digamos, aquellas que han pasado por depresiones leves, que digamos sería el mínimo, y un máximo, por ejemplo, aquellas personas que han alcanzado, digamos, un máximo de depresión, ¿no? Entonces, los dos extremos. Muestras homogéneas, que es al contrario de esto, ¿no? Es decir, más bien se trata de personas que hubiesen pasado por situaciones muy similares. Muestra en cadena o por redes, bola de nieve se llama. Cuando es muy difícil acceder, por ejemplo, a ciertos datos y encontramos a una persona que nos pueda dar información, un caso, y esta persona nos puede llevar a otra persona que él conoce que tiene, vamos a decir, las mismas dificultades, ¿no? Nos sorprendería de ver, digamos, la cantidad de fenómenos que uno puede investigar y que probablemente no tiene de dónde obtener información. Una persona que encontremos con ese fenómeno puede darnos la pauta de alcanzar a otras personas. Igual muestras de casos extremos, muestras por oportunidad, por ejemplo, las muestras por oportunidad, cuando, qué sé yo, se va a hacer una gran
un gran evento donde se van a reunir, vamos a ver, los pueblos indígenas, ¿no? Los líderes de los pueblos indígenas, los chamanes o qué sé yo. Entonces puedo aprovechar este evento, digamos, para poder obtener información de la mayoría, ¿no? Muestras teóricas, muestras confirmativas, en fin, muestras por... Son diferentes posibilidades. En todo caso, estimados jóvenes, yo les repito lo que les decía, ¿no? Nosotros esto no tenemos que aprenderlo, pero debemos saber de que existe. Eso es bien importante, ¿verdad? Si yo voy a realizar una investigación cualitativa, ya yo sé que hay esto. ¿Qué debo hacer? Recurrir al libro, ir a buscar, ir a leer. Obviamente, fíjense ustedes, cuando se realiza una investigación, cuando ustedes hacen ojalá se animaran a ustedes para titularse, hacer una tesis, sería realmente muy recomendable desde mi perspectiva, ¿no? Pero cuando ustedes van a hacer una tesis, ustedes siempre tendrán un tutor. ¿Han escuchado de eso? ¿Verdad? ¿Qué hace el tutor? El tutor lo que hace es justamente orientar o dirigir la investigación. Así que ustedes no estarán solos, pues, cuando les toque realizar una tesis. Si alguna vez ustedes se animan a hacer una tesis, búsquenme que yo voy a ser su tutor. Yo los voy a orientar cómo hacer la investigación. Pero ustedes deben conocer esto porque es parte de la cultura profesional que uno debe tener, ¿no? No puede ser que de repente ustedes hablen de la muestra y ustedes no sepan a qué se están refiriendo. Eso no, eso muestra una ignorancia, ¿verdad? De algo elemental. En la profesión, los profesionales, esto todo lo debemos saber. Son cosas muy elementales. Jóvenes, yo los motivo a que ustedes lean el capítulo 13 y el capítulo 18, si no me equivoco, están en los recursos ahí de la materia para que ustedes puedan ver, digamos, muchos ejemplos. Realmente el libro de Roberto Hernández Sampieri por eso es muy bueno, porque tiene muchos ejemplos que resulta, digamos, en una comprensión sencilla, ¿no? De lo que se trata de explicar. Y esta parte está muy bonita, muy bien explicada. Bueno, eso sería, jóvenes, esto es lo que tenía preparado yo para esta ocasión. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, ya no ni siquiera sobre la materia, sino, perdón, sobre el contenido que acabamos de ver, sino sobre la materia. Les escucho. Bueno, indicarles además de que se han fijado de que hay un práctico que ustedes tienen que resolver, ¿no? Para el 4 de Enero. enero, ¿verdad? Para el 4 de enero. Así que hay tiempo, pues no quise yo cargarlos pues con estas fiestas y demás. Sé que, les decía yo hace un par de semanas atrás, sé que va a ser duro, ¿no? Pero vale la pena porque nos vamos a igualar, vamos a decir, ¿no? Y ya el próximo año, si Dios quiere, pues vamos a empezar en marzo y estaremos terminando, ya estarán ustedes terminando el cuarto semestre, imagínense ustedes, como corresponde pues al 15 de diciembre, ya todos deberíamos haber estado en receso, ¿no? De vacaciones. Y así lo haremos, pero para eso necesitamos sacrificarnos este año. A mí me pareció realmente muy acertada la decisión de las autoridades de no parar el semestre, ¿no? Porque tenemos que, digamos, ponernos al día, vamos a decir, ¿verdad? Bien, jóvenes, eso es todo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Voy a... Sí, dígame, Belín. Yo quería preguntar sobre el cuestionario de educación comparada, ¿no? Que nos envió. Eso tenemos que sacar todo de lo que usted subió, ¿no? Él dice. Todo está en los recursos que ustedes tienen disponibles en la plataforma. Todo está ahí, ¿ya? Muchas de esas cosas obviamente han sido explicadas, otras hay videos, tutoriales y todo ahí que les pueden ayudar, ¿ya? Pero esa es la base para la segunda prueba. Gracias, Lisa. Perfecto. Bueno, jóvenes, les deseo a todos pues una feliz Navidad, que pasen en familia, cuídense mucho, porque está grave esto de la cuarta ola, ¿verdad? Nos está atacando con fuerza, hay que usar el barbijo, hay que tratar de no, pues, de no compartir en espacios cerrados, estas cosas que nosotros ya todos sabemos. Hay que cuidar la salud porque más allá de todo, la salud es lo primero. Si no hay salud, no estamos aquí, no estamos en ninguna parte. Así que les deseo una feliz Nochebuena, que pasen muy bien con toda la familia, ¿ya? Muchas gracias por todo y nos veríamos el próximo martes en nuestra clase, en nuestro horario normal. El próximo martes vamos a terminar
con todos los contenidos de la materia. Muchas gracias, jóvenes, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Gracias, Lisa. Muchas gracias.